Muy buenas noches, estimados docentes, directivos, personal administrativo, a todos los seguidores de nuestro canal Legalmente Educados con la doctora abogada María Milagros Ramírez Vaca. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy especial que nos han solicitado, que es la Ley del Servicio Civil 30057. Vamos a compartir la pantalla para que podamos iniciar este nuevo conversatorio sobre este tema que interesa a todos realmente los funcionarios, trabajadores, personal administrativo del sector público. Vamos a empezar compartiendo la pantalla para poder explicar o recordar en todo caso esta ley que ha sufrido varias modificaciones durante los últimos años. Aquí tenemos, a ver un ratito, la ley 30057. Esta ley que realmente fue muy estudiada por las áreas de recursos humanos de todo el Estado peruano, especialmente el área de recursos humanos, que es quien va a aplicar esta norma. Esta norma legal se puso en vigencia el 4 de julio del 2013, ¿no? Casi 12 años, pero sin embargo aún sufre algunas modificaciones. Por eso vamos a analizar de qué trata esta ley. Bien, la ley Servir es una norma técnica que regula la gestión de los recursos humanos de todos los trabajadores de las entidades públicas. Tiene como finalidad justamente el de poder lograr alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia, ¿no? La calidad de los ciudadanos a través de un mejor servicio civil. Por eso es importante recalcar que el recurso humano es el recurso más importante de todas las entidades públicas y privadas también, ¿no? Pero en este caso, esta ley Servir está dirigida al recurso humano del sector público peruano. Y su objetivo principal es la de establecer un régimen único y exclusivo para todas las personas que trabajan en las entidades públicas del Estado. Como sabemos, existen varios regímenes, ¿no?, laborales de los trabajadores. Por eso que esta ley trata de unificar, busca reemplazar gradualmente los múltiples desórdenes que existen en el régimen laboral. ¿Qué quiere decir? Que tenemos el decreto legislativo 276, tenemos el 728, el contrato CAS. Entonces, ¿qué busca la ley Servir? Busca unificar todas estas normas legales, laborales, en un solo régimen único. Y también busca promover el desarrollo personal, profesional de los servidores públicos, así como también lograr el marco de una meritocracia, que toda persona, ciudadano que ingresa al sector público pueda tener cierto perfil que le garantice la idoneidad en el cargo. Vamos a continuar. Toda norma siempre tiene principios. Y en este caso, los procesos administrativos disciplinarios aplicables, ¿no?, tienen
11 principios. Estos principios van a limitar la potestad sancionadora de la administración, que busca garantizar los derechos de defensa y asegurar que el proceso sea justo, sea eficiente, sea transparente y que sobre todo se encuentre ajuste y apegado a la ley, ¿no? Esta ley es una de las reformas más importantes que se han logrado en la administración pública peruana y busca también modernizar y profesionalizar la carrera de los servidores del Estado. Por eso que tiene estos principios, que los vamos a mencionar y vamos a poder explicar cada uno de ellos. ¿Cuáles son estos principios? Empezamos con el principio de celeridad y economía procesal. ¿Qué quiere decir? Celeridad. La celeridad tiene que ver mucho con los tiempos, tiene que ver con la rapidez con que se puede lograr un proceso administrativo disciplinario o un proceso administrativo sancionador. Entonces, busca minimizar o simplificar los tiempos a través de la celeridad, ¿no? Y la economía, en este caso, la economía procesal, que los tiempos o los plazos que se han establecido para poder llevar los procesos disciplinarios sean cada vez más reducidos, tomando en cuenta la recarga de trabajo que existe en el sector público. También otro principio aplicable, ¿no?, dentro de este procedimiento administrativo disciplinario es la debida motivación. ¿Qué quiere decir? Que todo proceso disciplinario debe estar debidamente motivado. ¿Qué quiere decir motivado? Que tenga un sustento, un argumento, un fundamento válido para poder iniciar un proceso administrativo, ¿no?, que rige la potestad sancionadora de la administración pública. Ese es el segundo principio. El tercer principio, irretroactividad. Irretroactividad, que significa que los procesos que ya se han llevado no se pueden volver a repetir. Por eso tiene que ver con la irretroactividad. La irretroactividad se genera cuando ya un proceso administrativo, ¿no?, porque este es un principio jurídico que va a prohibir que una ley se aplique a hechos o situaciones que ya ocurrieron antes de su entrada en vigor, con el fin de garantizar la seguridad jurídica. ¿Qué significa? Que una norma nueva solo tiene efectos hacia el futuro, excepto en casos muy específicos donde la ley se aplica retroactivamente, ¿no? Normalmente, la ley no es retroactiva. La ley se pone en vigencia o el mismo día o al día siguiente de su promulgación. Entonces, eso significa la irretroactividad. ¿Qué otro principio tenemos? Tenemos el principio de legalidad, que todos ya lo conocen. El principio de legalidad tiene que ver con el marco legal, como su nombre lo dice, ¿no? La legalidad va a permitir que actuemos de acuerdo a las normas legales. Estamos trabajando con las normas legales, ¿ya? ¿Qué significa? Que solo, ¿no?, constituyen las faltas administrativas las que están en el marco de la norma, ¿ya?, que están definidas por la ley o por norma con rango de ley.
Luego tenemos el debido procedimiento, ¿no? Que tiene que ver que el investigado tiene derecho, entre otros, a ser notificado de la imputación, ¿no?, que se le impone o en su contra. Es decir, tiene derecho a exponer sus argumentos. Eso significa el principio del debido procedimiento. Asegurar que el investigado tenga una defensa justa y efectiva, que pueda exponer sus argumentos, que pueda también presentar sus pruebas y a contradecir las pruebas presentadas en su contra. Entonces, asimismo, el debido procedimiento implica también que pueda, ¿no?, acudir a otra instancia, ¿no?, una doble instancia para poder tener la posibilidad de hacer su apelación a alguna sanción que se le esté imponiendo. Ello significa el principio del debido procedimiento. La tipicidad. La tipicidad tiene que ver con las faltas, digamos, tipificadas que se encuentran en la norma legal. ¿Qué quiere decir? Que solo se pueden imponer sanciones que estén establecidas en la norma legal. No se puede sancionar por hechos que no constituyan una falta claramente definida, ¿no? Una falta que esté estipulada en la norma legal. Esto, digamos, constituye faltas administrativas, ¿no? Son faltas administrativas las que se encuentran ya previamente tipificadas. Por eso dice el principio de tipicidad. Asimismo, también tenemos el principio de presunción de licitud. Principio de presunción de licitud. ¿Qué significa? El principio de licitud significa que la conducta del investigado se presume lícita, ¿no? Esa es la presunción de licitud, es decir, la presunción de inocencia. Otros le llaman presunción de inocencia, pero es el principio de licitud, que se presume la inocencia, mientras no se demuestre lo contrario, a través de pruebas, de evidencias, la entidad la que tiene la obligación de probar la comisión de la falta. Es decir, mientras no se le compruebe la falta o se compruebe la comisión de la falta, se presume la inocencia o la presunción de licitud. Entonces ahí tenemos el siguiente principio, la presunción de culpabilidad. El principio de culpabilidad quiere decir la responsabilidad debe recaer sobre el sujeto que cometió la falta. Principio de culpabilidad o de causalidad, también otros le llaman. ¿Qué quiere decir? La sanción solo puede imponerse a quien haya realizado la conducta constitutiva de falta, con dolo, es decir, con intención o con culpa, es decir, negligencia o imprudencia, que excluye la responsabilidad objetiva. Sancionar solo por el resultado, sin evaluar la conducta, ¿no? Entonces, principio de culpabilidad. Luego tenemos el otro principio de non bis in idem. Nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho. Si una persona ya fue sancionada por un hecho, ya no puede ser, no se le puede volver a sancionar por el mismo hecho. Es decir, si la conducta ya fue sancionada administrativamente o judicialmente, no puede volverse a abrir un proceso administrativo disciplinario por el mismo hecho, ¿no? A veces llegan denuncias por el mismo hecho de otras instancias, pero es el hecho el mismo que están denunciando. Entonces, si ya fue sancionado, ya no se le puede volver a sancionar porque ya esa denuncia fue de repente archivada o se le sancionó ya a la persona. Entonces significa la identidad del sujeto o identidad de fundamento. Y la última
El último principio, proporcionalidad o razonabilidad. Este principio de proporcionalidad o razonabilidad, ¿no? Quiere decir que la sanción debe ser adecuada a la gravedad de la falta cometida, ¿no? Si una persona comete una falta y depende la gravedad de la falta, la naturaleza del perjuicio causado, ¿no? Depende también de la intencionalidad que haya tenido, depende de la reincidencia u otros atenuantes, agravantes, antes de imponer una sanción, ¿no? Tenemos el principio de razonabilidad o proporcionalidad. Es decir, la sanción no debe ser ni excesiva ni insuficiente. Tiene que ser razonable y proporcionalmente de acuerdo a la gravedad de la falta cometida. Esos son los 11 principios que estamos recordando para poder tomar en cuenta esta ley de servir y los procesos administrativos disciplinarios que se le imponen a las personas de acuerdo a la falta cometida. Entonces, esta ley del servicio civil es el órgano resolutivo, ¿no? Integrante de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que resuelve en última instancia administrativa. Es decir, vamos a suponer, en primera instancia tenemos la UGEL. En segunda instancia, de repente necesitamos una reconsideración dentro de la misma UGEL. Y de no ser válida la reconsideración, ya nos dirigimos a la última instancia, que es al servicio civil, que es servir, ¿no? En última instancia, se recurre a servir, donde se hace el recurso de apelación derivados de las controversias, ¿no? Resultantes al interior del sistema administrativo de recursos humanos, entre las entidades públicas y sus servidores. ¿Qué quiere decir? Que esta instancia es la última instancia administrativa que resuelve los recursos de apelación. También clasifica a los servidores públicos en grupos como funcionarios, directivos, servidores de carrera, servidores de actividades complementarias, además de poder existir servidores de confianza en cualquiera de estos grupos. Establece derechos para los servidores civiles como compensaciones, descansos vacacionales, jornadas laborales y otros beneficios que corresponde al trabajador, ¿no? Entonces, la ley del servicio civil es el órgano resolutivo que actúa y resuelve en última instancia administrativa. Si no se satisface el resultado al administrado, bueno, ya pasa a una instancia superior o en todo caso a un proceso penal judicial. Seguimos. ¿Qué más tenemos? Este servicio, esta ley de servicio civil, más conocida como la Ley Servir 30057, que se puso en vigencia en julio del 2013, tiene algunas modificaciones. Primero, tenemos el Decreto Supremo 040 del 2014 de la PCM y sus actualizaciones. Este Decreto Supremo pone en vigencia el reglamento de la Ley Servir. Luego va pasando el tiempo y aparece el Decreto Supremo 085-2021 de la PCM. También tenemos el Decreto Legislativo, el 1602, del cual vamos a hablar también un poquito más el día de hoy, que fue puesto en vigencia en el año 2023. Y el Decreto Supremo 072-2024 de la PCM. Cada uno
con sus propias modificaciones en el marco de la Ley 30.057. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Vamos a ver primero el decreto legislativo 1602, que es aquel decreto que fue modificado el 21 de diciembre del 2023. ¿Y qué busca? Este decreto busca fortalecer el sistema mediante la transición de las entidades y servidores al régimen del servicio civil y establece nuevos derechos para los ingresos futuros al Estado, es decir, a las personas que van a ingresar al servicio civil y aquellos servidores que también se va a fortalecer su sistema a través de una transición progresiva a este régimen de servicio civil. ¿Cuál es el objetivo? Fortalecer la gestión pública a través del tránsito de las entidades públicas y servidores al régimen del servicio civil, fomentando así el acceso meritocrático. Transición. Va a haber un proceso que ya debe estar iniciándose, un proceso de transición al servicio civil, es decir, a la ley servir. Los servidores de otros regímenes, como la 276, la 728 y los CAS, pueden pasar voluntariamente al régimen del servicio civil mediante concurso por meritocracia, aunque se respetan sus derechos adquiridos, ¿ya? O sea, mantienen sus derechos, pero van a cambiar de régimen. De la 276 van a pasar al servicio civil, de la 728 y los CAS, ¿no? Entonces, ¿qué dice el artículo 2 de este decreto legislativo? La modificación, ¿no? A través de esta ley 30.057, se van a modificar los artículos 24, 84, 95 y la cuarta y quinta disposición complementaria transitoria de la ley Servir, ¿no? ¿Qué más tenemos? Vamos a ver cuáles son estos artículos que han sido modificados. En el artículo 24.2 dice, las metas de los directivos públicos en el marco de la presente ley son definidas a partir de los indicadores de gestión institucional, ¿ya? Vinculados a los resultados esperados por la entidad pública o a la optimización de la gestión interna. El 24.3, el artículo 24.3 dice, para el caso de los directivos públicos de las entidades del Poder Ejecutivo, cuando corresponda, se definen adicionalmente indicadores de gestión institucional. Es decir, se van a formular los indicadores de gestión institucional para la evaluación de los directivos, ¿no? Que son establecidos por la Presidencia del Consejo de Ministros, la famosa PCM, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. ¿Qué quiere decir? Que la entidad, ¿no? La entidad va a formular sus indicadores de gestión institucional y estos, a su vez, en coordinación con el Ministerio de Economía, lo van a aprobar para que pueda considerarse las metas que se están estableciendo para su continuidad. ¿Qué más? Aquí, esta es una parte muy importante, el artículo 84, el artículo 95 y la cuarta disposición complementaria transitoria que afectó justamente, ¿no?, este régimen cuando los funcionarios, los trabajadores CAS ya eran de régimen, ¿no?, de servir en CAS indeterminado. Estos CAS indeterminados, por esta norma, se convirtieron,
Luego, los postulantes que ingresaron a este régimen se convirtieron en CAS determinado. ¿Qué dice el artículo 84? Excepcionalmente se puede contratar de manera directa a plazo fijo en los casos de suspensión previstos en el artículo 47, ¿no? Cuando hay un vacío, una vacante por X motivo, ya sea por sanciones, por licencias, etcétera, así como en los casos de incremento extraordinario y temporal de actividades, estas situaciones deben estar debidamente justificadas, ¿no? Cuando un personal está con licencia o hay una situación que le impide continuar, entonces esta suspensión previsto en el artículo 47 permite excepcionalmente se pueda contratar de manera directa a plazo fijo. ¿Qué dice el artículo 95? Las controversias individuales relativas a la gestión del empleo en el marco de la presente ley pueden ser impugnadas en la vía administrativa a través del recurso de apelación, ¿no? Lo que decíamos, que los administrados pueden impugnar a través del recurso de apelación ante el Tribunal de Servicio Civil, agotando con ello la vía administrativa. Y la cuarta disposición complementaria transitoria, ahí indica tácitamente prohibición de contratación de CAS indeterminado. Esta es una de las modificaciones más significativas, ya que afecta directamente al régimen CAS, ¿no? Decreto legislativo 1057. En resumen, las modificaciones buscan reforzar la meritocracia, artículo 24 y artículo 95, así como también ordena las contrataciones temporales, artículo 84, e impulsar de manera definitiva el tránsito de las entidades al régimen servil. O sea, trata de ordenar un poco y tener un régimen único, ¿no? Cerrando la posibilidad de nuevas contrataciones CAS también a plazo indeterminado. Cuarta disposición complementaria transitoria, ¿no? Ya no hay posibilidad de CAS indeterminado. ¿Por qué? Bueno, me, me reservo las opiniones, ¿no? Los comentarios con respecto a este, lamentablemente, derecho que se le quitó a los trabajadores de ser CAS indeterminado. Ahora, tenemos el Decreto Supremo 072-2024 de la PCM, que es parte también de la ley Servir, la 30057, que hace también sus modificatorias, ¿no? Y ¿cuál es la finalidad principal? Justamente de modificar el reglamento general de la ley 30057, aprobado por Decreto Supremo 040-2014 PCM. ¿Qué tenemos ahí? El artículo 1, ¿no? Del Decreto Supremo 072-2024, modificado por en los artículos 175, 265, 267 y 268 del Reglamento General de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo 040-2014 de la PCE. Este decreto introduce cambios en aspectos claves de la gestión de personas en la administración pública peruana, enfocándose en la meritocracia y en la simplificación de los procesos, ¿no? Ahí explica tácitamente cómo se conforma el comité de selección encargado de los concursos públicos. Se establece que la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces es la responsable de designar a sus miembros, ¿ya? ¿Qué dice el artículo 265? Se precisa que el encargo
designación temporal en un puesto de mayor responsabilidad o diferente, se autoriza mediante una resolución de la Oficina de Recursos Humanos, la cual debe estar debidamente fundamentada. ¿Ya? Este mecanismo es de desplazamiento temporal de los servidores civiles. Es decir, aquí aclara, ¿no?, en el artículo 265 que el encargo es una designación temporal de un trabajador o de un directivo o de un funcionario en un puesto de mayor responsabilidad. Luego también esclarece la rotación de los trabajadores. Artículo 267. Se redefine y aclara la rotación como el desplazamiento temporal del servidor civil de carrera y de actividades complementarias dentro de una misma entidad a un puesto similar, ¿no? A un puesto similar, es decir, de su misma categoría. Y el destaque, artículo 268. Se ajustan las reglas sobre el destaque, desplazamiento temporal a una entidad diferente. La rotación es el desplazamiento temporal dentro de la misma entidad. Y el destaque es el desplazamiento temporal a una entidad diferente para garantizar que durante el periodo de destaque el servidor mantenga su vínculo laboral y beneficios en la entidad de origen. Entonces, estos artículos esclarecen, ¿no?, algunos temas que estaban un poco sueltos, algunos vacíos legales que existían en las entidades y que no se podía tomar las decisiones porque habían y existían vacíos, ¿no? Ahora, el decreto supremo 072 es aquel que modifica el reglamento general de la ley Servir a través de estos artículos que hemos mencionado, ¿no? El 175, el 265, el 267, el 268 del reglamento de la ley 30057, ¿no?, que esclarece el comité de selección, cómo debe ser la conformación de este comité de selección y la formalización de la constitución del comité de selección y de llevar un registro de sus actuaciones en los concursos públicos de méritos a través de las actas, ¿no?, para dejar constancia de los acuerdos e información necesaria para garantizar el cumplimiento del principio de transparencia. Entonces, ahí esclarece cuál es la función y cómo es la conformación de este comité. En los demás casos, es la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces la responsable de la selección y asume todas las funciones correspondientes a un comité de selección. Luego ya hemos explicado el desplazamiento del personal, la rotación del personal, que ha sido modificado de 3 meses, que podía rotarse el personal de una función a otra, ¿no? Y ahora puede darse en un plazo máximo de 1 año. Antes era solamente 3 meses máximo, ¿no? Pero ahora es de 1 año. Es decir, la rotación, como hemos dicho, es el desplazamiento temporal del servidor civil de carrera y de actividades complementarias dentro de una misma entidad a un puesto similar. Se efectúa por decisión de la entidad, pero tiene que estar también debidamente fundamentado y motivado. En ningún caso la rotación implica la diferencia de la compensación económica y el plazo máximo es de 1 año. Requiere del consentimiento del servidor si se efectúa fuera del lugar habitual de trabajo, con excepción de los puestos que conlleven dentro de sus funciones el traslado permanente cada cierto tiempo. Y el encargo de funciones, ¿no? El encargo de funciones también es el desplazamiento temporal del servidor civil en la misma entidad.
a través de dos modalidades. El encargo de funciones en sentido estricto por ausencia del titular del puesto, ya sea por vacaciones, licencia, destaque o comisión de servicio, y el encargo de puesto cuando éste se encuentre vacante. El encargo de puesto, el servidor civil puede cumplir, o debe, mejor dicho, debe cumplir con el perfil del puesto vacante. Y así tenemos estas modificatorias de la ley Servir. Y por último, la disposición complementaria transitoria, ¿no? Única, concursos públicos de méritos en trámite. ¿Qué dice? ¿No? Aquellas entidades de la administración pública que se encuentren realizando concursos públicos de mérito al momento de la entrada en vigencia del presente decreto supremo, independientemente de la etapa en que se encuentre, continúan hasta su culminación según lo establecido en las respectivas bases del concurso público de méritos. Muy bien. Entonces, ya queda aclarado algunos puntos, ¿no? Con esta ley Servir y sus modificatorias, que son muy importantes que conozcan los ciudadanos y principalmente los servidores públicos en sus entidades para que conozcan sus derechos y sus deberes también. Estas modificatorias, como he mencionado, son el decreto legislativo 1602, que fue una de las más recientes y trascendentales a la ley 30057, ¿no? Que se puso en vigencia en el año 2023, que busca fortalecer la gestión pública, acelerando el tránsito de las entidades al nuevo régimen y fomentando el acceso meritocrático a los puestos de trabajo. La 276, la 728 y el CAS. También el decreto supremo 040-2014, ¿no? Que aprobó el reglamento de la ley 30057. Y luego el decreto supremo 085-2021, que modificó algunos artículos del reglamento para afinar la implementación de la ley. Y por último, el decreto supremo 072, que realizó cambios recientes en el reglamento. Bien, entonces eso sería todo. Ahora nos vamos al al momento de preguntas y agradeciéndole a cada uno por su presencia, estimados docentes, directores, maestros, personal administrativo del régimen 276, 728 y CAS. Muy especialmente para todos ustedes, un saludo especial aquí en Legalmente Educando con la doctora abogada para servirles, María Milagros Ramírez Vaca. Muchas gracias y muy buenas noches.